Bendiciones del cielo para toda la amable teleaudiencia de este su programa Cápsulas de Vida de Renacer TV. Bendiciones de Dios, estamos contentos porque esta es la tercera audición de este programa. En el primero y segundo hemos estado tratando un tema muy importante, muy interesante, como es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Bendiciones a todos aquellos que se sintonizan los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde para recibir las bendiciones del Dios Todopoderoso. Enviamos saludos también a aquellas personas que se sintonizan allí en el municipio de Pibijay, Magdalena. Bendiciones para todos ellos que a las 3 de la tarde están por Facebook Live. Facebook Live están ahí también sintonizados para escuchar el mensaje de salvación. Gloria a Dios. También quiero recordarles que el Ministerio Avivamiento de los Pastores Nerio y Laurio de Castro tenemos nuestras reuniones, poderosas reuniones los días miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche. Y los días domingos, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. La dirección es calle 24, número 1810, barrio Santa Catalina. Tenemos esos poderosos servicios, así que te estamos invitando para que te conviertas no solamente en un oidor a través de este canal, sino también en un protagonista de las cosas poderosas que Dios está haciendo a través de este ministerio. También te invitamos a los devocionales a partir de las 5 de la mañana. Las puertas de la iglesia del Templo Avivamiento están abiertas para que todas aquellas personas que a partir de las 5 de la mañana quieren conectarse con Dios allí, recibir una palabra temprano de bendición. Las puertas de la iglesia Avivamiento están abiertas para todo ese personal que quiere recibir la bendición de Dios de madrugada, muy temprano. Gloria al Señor. Bien, es una bendición, es un gozo también. Quiero invitar a aquellas personas que quieren seguir capacitándose en las Sagradas Escrituras. Quiero recordar que tenemos allí el Centro de Capacitación Cristiano, CENCAP, el cual abrió sus puertas a partir del 2 de febrero. Iniciamos allí este proceso de formación. Estamos invitando a todos aquellos pastores que quieren que sus líderes se formen. Quizás no tienes un instituto bíblico establecido dentro de tu iglesia, pero estamos invitando que tus líderes quieren que se formen. Ellos pueden inscribirse y también capacitarse en este centro. Recordemos que nosotros, como portadores del mensaje de salvación, como portadores del mensaje de Dios, debemos ser personas eficientes, personas preparadas, capacitadas, dice la Biblia, en toda buena obra, en toda palabra, para dar un mensaje de excelencia, un mensaje de salvación y cumplir ese legado que Jesucristo estableció. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero para hacerlo también, además de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, debemos estar llenos de esa poderosa palabra. Así que te invitamos para que te inscribas en este centro, todavía estás a tiempo. Allí en pantalla te van a pasar los teléfonos que necesitas para que te comuniques y se te regale toda la información que tú necesitas para que comiences tu capacitación, tu formación en este año 2019. El año 2019, año de grandes desafíos, año de grandes proyectos. Y dentro de esos grandes proyectos, dentro de esos grandes desafíos que deben estar anotados ahí en tu lista, es capacitarte en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. En la primera emisión estuvimos hablando acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Luego ocupamos un segundo programa donde continuamos hablando acerca de las características que encierran las Escrituras y por qué tienen implícita dentro de ella un poder de inspiración tan grande. Estamos hablando que una de las características que manifiesta y que da veracidad a la inspiración de las Sagradas Escrituras, puesto que la Biblia dice que los que no crean en las palabras, pues crean en las señales. Dios ha dejado señales
para que los seres humanos también evidenciemos con nuestros ojos, podamos ver, podamos tocar, podamos palpar todas aquellas cosas que afirman la existencia o la veracidad de las Sagradas Escrituras. Estuvimos hablando de que las Sagradas Escrituras fueron creadas por una mentalidad maestra. Estuvimos tocando en detalle ese tema en la primera emisión. Estuvimos hablando también como segunda característica que la historia misma, la historia universal, afirma, confirma la inspiración de las Sagradas Escrituras por todos aquellos descubrimientos que se han hecho, todos aquellos vestigios arqueológicos que se han hecho, investigaciones. Gran parte de los lugares y las poblaciones que se mencionan en las Sagradas Escrituras se han descubierto, todos ellos, la gran mayoría han sido descubiertos por la arqueología, han sido descubiertos por todos estos investigadores, personajes de los cuales la Biblia habla, han sido revelados a través de la investigación, a través de la ciencia, de la arqueología. Podemos encontrar personajes como David, que está comprobado que existió, se encontró el anillo de David, se ha encontrado pues, un sinnúmero de lugares como el Pozo de Jacob, como la antigua Jericó, y una cantidad de lugares y de objetos que revelan, que se muestran como una señal de que esta palabra es veraz. Amén. También estuvimos hablando de las profecías, el cumplimiento de las profecías en las Sagradas Escrituras. Todos esos profetas que existieron, personajes bíblicos que anunciaron el postrer, que anunciaron el futuro, que manifestaron la historia sin estar, avanzaron cientos, siglos y hablaron acerca de la historia, como Daniel, hombres que se introyectaron dentro del futuro y a través de la manifestación del Espíritu Santo les fue revelado todas aquellas cosas que habían de suceder. Hoy en el tercer programa vamos a seguir hablando de esas características que hablan de la veracidad de las Sagradas Escrituras, que confirman su inspiración, pero también vamos a estar hablando de algunas doctrinas erróneas que tratan de contradecir la inspiración de las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Estuvimos utilizando como texto áureo el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estuvimos hablando de la creación de Dios en el principio de todas las cosas, como el poder de la palabra estaba dándole vida a todas las cosas. Como Dios con su palabra, las cosas que no existían, hizo que existieran a través del poder de la palabra. Pero debes entender algo poderoso en todo esto. Hay que entender que hay algo que quizás es la evidencia más grande y más poderosa que nos revela la inspiración de las Sagradas Escrituras, y es el nivel moral de la Biblia, que demuestra su divinidad. Quizás esto es una de las características más notorias que hablan de que las Sagradas Escrituras no es una obra literaria normal, de que cada letra escrita, cada palabra escrita encierra un poder sobrenatural capaz de cambiar la vida del ser humano. Nosotros vemos en los escenarios de la iglesia, vemos en el mundo cristiano personas cambiadas, personas transformadas por el poder del Espíritu Santo, personas que llegan un día a la iglesia, se sientan, escuchan el mensaje, y el mensaje que ellos escuchan tiene la capacidad de redarguirlos, tiene la capacidad de exhortarlos, tiene la capacidad de consolarlo, tiene la capacidad de producir un cambio trascendental en su vida. Y ese poder moral, ese poder dinámico que tiene las Sagradas Escrituras es quizás lo que manifiesta de una forma más grande, más poderosa, la capacidad que tiene las Sagradas Escrituras, la inspiración que tienen las Sagradas Escrituras. Nosotros vemos
por la palabra misma en los evangelios, cómo Jesucristo cambió la vida de cientos de personas. Una palabra que los transformó. La misma vida de Pedro, cuando Pedro, siendo un pecador, estaba a la orilla del mar, Jesús le dijo, sígueme. Aquellas palabras produjeron una conmoción poderosa en la vida de Pedro. Cuando Jesucristo, dice la Biblia, que le dijo a los discípulos, vayan al otro lado del mar, el mar de Galilea o lago de Genesaret. Del otro lado había un hombre que estaba totalmente destruido. Un hombre, el endemoniado gadareno. Este hombre estaba aislado de la sociedad. Había sido olvidado por su familia porque tenía familia. Porque dice la Biblia que luego que Jesús produce el milagro de liberación en su vida, le dice, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y una palabra de Jesús que llegó a la vida de este hombre, lo transformó, lo cambió. Y dice la Biblia que fue libertado aquel día. Y este hombre pudo ir a su familia, ir a su población y predicar el evangelio de Cristo. Solamente Jesús tuvo esa capacidad. Solamente la palabra de Jesús tuvo la capacidad de producir una transformación grande en la vida de este hombre. Vemos por las Sagradas Escrituras una mujer, la mujer samaritana. Dice la Biblia que Jesús estaba sentado con ella en el pozo y una palabra de Jesús cambió la vida de esta mujer. Una palabra de ciencia, una palabra de revelación de Jesús produjo un cambio trascendental en la vida de esta mujer. Porque es solamente la palabra de vida. Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y solamente esta palabra que encierra vida y que encierra un poder sobrenatural tiene la capacidad de transformar corazones. Lo hemos visto a través de este ministerio como cientos de personas, cientos de jóvenes llegan atados por la droga, llegan atados por la prostitución, llegan atados por el vicio. Sus hogares llegan totalmente destruidos, acabados, totalmente desmoronados. Pero vemos cómo el poder de la palabra en sus vidas, el poder del Espíritu Santo que emana a través de esa palabra, produce una conmoción, produce una sustancia tan vital en sus corazones que los hemos visto en este lugar ser libres de la droga, ser libres de la prostitución, sus hogares restaurados, sus matrimonios que estaban a punto de desmoronarse, de acabarse, restaurados por el poder del Espíritu Santo, porque solamente la inspiración que hay en estas Sagradas Escrituras, que le brindan un poder moral y espiritual, tienen la capacidad de cambiar vida, tienen la capacidad de producir cambios trascendentales en la vida del hombre. Por eso muchas personas que han llegado a este lugar y a veces se han preguntado cómo esa persona sabe lo que yo estoy viviendo. Cómo ese hombre, esa mujer que está predicando, que está hablando, sabe lo que me está aconteciendo, sabe todas las cosas que yo he vivido, porque ese es el poder que tiene la palabra a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que es enviada a los corazones, a las vidas, y cumple el efecto por el cual ha sido enviada. La palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que el Espíritu Santo que conoce cada corazón, el Espíritu Santo que conoce cada vida, que conoce los sentimientos, que conoce los pensamientos del hombre, tiene la capacidad de discernir y tiene la capacidad de revelar lo que el ser humano está viviendo. Pero no solamente eso, sino también de llevarlo al camino recto, llevarlo al camino de salvación. Por eso el salmista dijo en una oportunidad, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en medio de mi camino. La palabra es una lumbrera en medio de nuestro camino. Es lámpara a nuestros pies. Y es sabido que cuando hay oscuridad y se enciende una lámpara, se enciende una luz, podemos ver con claridad por dónde nosotros estamos transitando. Y eso es lo que la palabra nos permite. Es esa norma. La palabra son esos códigos morales que
que entran a nuestro corazón y nos permiten, traen claridad a nuestro juicio para tomar las decisiones correctas en nuestra vida. Por eso, el poder moral que tiene las Sagradas Escrituras, la capacidad que tienen las Sagradas Escrituras cuando son predicadas, inclusive cuando la palabra es predicada, tiene la capacidad de producir en el corazón del ser humano fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay personas que por el simple hecho de estar escuchando una palabra cuando se está predicando reciben un milagro, son libertados de una enfermedad. Personas que han sido libres del SIDA, han sido libres del cáncer, quistes, enfermedades, tumores, masas malignas que hay en su cuerpo, desaparecen cuando la palabra de Dios es predicada. La Biblia dice que cuando Jesús predicaba, cuando enseñaba, dice que milagros sucedían en medio de la disertación del mensaje de Jesucristo, porque no era una palabra muerta, era una palabra sustancial, era una palabra viva, poderosa, que tiene la capacidad de producir milagros en el ser humano. Esa misma capacidad que tenía la palabra, ese poder creador que tenía la palabra cuando Dios, el Padre, la ejecutó en el principio y creó todas las cosas, esa misma capacidad y ese mismo poder creador lo tiene la palabra de Dios hoy por hoy. Por eso cuando he predicado el Evangelio, la palabra que es lanzada tiene la capacidad de producir, de crear vida en el ser humano, en el cuerpo del hombre. Tiene la capacidad de regenerar un órgano, tiene la capacidad de producir un órgano nuevo en el ser humano, porque es una palabra creadora que estaba en el principio creando todas las cosas, que cuando fue ejecutada por Dios, tenía la capacidad de crear, y ese poder aún lo tiene las Sagradas Escrituras. Ese poder creador, cuando la palabra es lanzada, tiene la capacidad de producir un nuevo hombre en el ser humano, en el interior del ser humano. Por eso, cuando el Espíritu Santo a través de la predicación llega al corazón del hombre, se produce un nuevo nacimiento. Tiene ese poder, el poder moral, tiene la capacidad moral y el dinamismo espiritual para producir cambios. Pero además de eso, mis amados hermanos, Sagradas Escrituras está implícita por un sinnúmero de símbolos que apuntan todos a Jesús. La Biblia nos enseña en el Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto o Antiguo Testamento está implícito por un sinnúmero de simbología, de símbolos, de tipos que todos apuntan a Jesús. Podemos ver, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Nos habla de ese plan de salvación de Jesús. Un hombre que Moisés, Dios lo utilizó como el libertador de la nación en Egipto para que salieran y adoraran a Dios en el desierto y luego adoraran a Dios en el monte Sinaí y finalmente terminaran en una tierra prometida. Eso es un simbolismo acerca de Jesús, que nos habla de Jesús, porque cuando Cristo llega a la vida del ser humano, al salir de Egipto, es como cuando el ser humano sale de su vida pasada, sale de aquella vida implícita del pecado, de la perdición, de la maldición, donde reina el politeísmo, donde reina la maldición del pecado. Así que cuando el pueblo sale de ese lugar, nos habla de igual forma cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y de igual forma nos lleva, nos saca de una vida de pecado, nos saca de una vida de perdición. Al abrir el mar, cuando la nación pasó, son todos aquellos obstáculos que Jesús abre en nuestra vida para que tengamos viabilidad, para que llegamos a nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios era que el pueblo llegara al monte Sinaí y en ese monte darle la palabra. La finalidad
de Jesús, cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, se produce el nuevo nacimiento, es que la palabra llegue, aleluya, a nuestro corazón, nos apoderemos de esa palabra, pero finalmente lleguemos a esa tierra prometida. Y algo también poderoso es que en el transcurso de la travesía en el desierto de la nación de Israel, ellos encontraron un sinnúmero de simbolismos que apuntaban a Jesús. El maná que descendió del cielo, todo hablaba de Jesucristo. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el pan, el maná que descendió del cielo. Jesucristo mostrándose él mismo como esa palabra. Cuando las serpientes mordieron a los israelitas o a los judíos allí en el desierto, dice que Moisés erigió una serpiente mandado por Dios, una serpiente de bronce, y todo aquel que miraba a la serpiente era sanado, era curado de la mordedura de aquellas serpientes de fuego que dice la Biblia que estaban en el desierto. Este símbolo también habla acerca de Jesucristo, porque la serpiente había recibido una maldición en el huerto del Edén. Dios le dijo, maldita serás entre todas las bestias del campo. Cuando vemos a Jesús en la cruz del Calvario, también la maldición del pecado recayó sobre su vida. La maldición de todos nosotros, los seres humanos, cayó sobre Jesús. Y en ese momento, por eso dice la Biblia que el Padre lo abandonó por unos instantes. Y todos estos símbolos apuntan todos a Jesús. Vamos a seguir hablando de otros símbolos que hablan de la inspiración de la Sagrada Escritura y que todos tuvieron cumplimiento en el Mesías prometido, tuvieron cumplimiento en Jesucristo. Vamos a unos comerciales y ya regresamos. Ministerio Avivamiento. Ministerio Avivamiento. El Ministerio Avivamiento de los pastores Nerio y Lauris de Castro te invitan a sus poderosas reuniones en la calle 24, número 1810, barrio Santa Catalina, miércoles y viernes a las 7 de la noche, domingos a las 7 y 9 de la mañana. Jesucristo es el Señor. Poderosas reuniones de milagros, sanidades, liberaciones, rompimiento de brujería, hechicerías, bebedizos, restauración familiar y liberación financiera. Entrada totalmente gratis. Para más información, al 318-783-7986 y al 420-7487. Ministerio Avivamiento. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Al taller del maestro vengo. Colegio Cristiano Avivamiento, matrículas abiertas, preescolar, primaria, bachillerato, ciclo escolar 2019-2020, personal especializado, precios cómodos, atención personalizada, informática, inglés, estimulación temprana. Estamos ubicados en la calle 24, número 1846, barrio Santa Catalina. Informes al 421-2591, 315-440-3784. Recibimos alumnos a partir de los 2 años de edad. Al taller del maestro. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo se levantaba temprano en la mañana antes de salir el sol y oraba. En este tiempo existe un lugar donde podemos orar cada mañana antes de que salga el sol. Ministerio Avivamiento, calle 24, número 1810, Santa Catalina, de lunes a viernes a las 5 a.m. Te esperamos. Canal Renacer. Bien, estamos de vuelta con tu programa Cápsulas de Vida, y estamos hablando acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de aquellos simbolismos que apuntaron al nuevo pacto, apuntaron a Jesús, al Mesías prometido. Muchos simbolismos que podemos notarlos en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto
en el desierto, por ejemplo, el maná que descendió del cielo, estuvimos hablando de la serpiente de bronce, el tabernáculo que Dios le dio la orden a Moisés para construir en el desierto. Era un templo portátil que ellos tenían, y la intención de Dios era que Dios habitara en medio de la nación, Dios habitara en medio del pueblo. Por eso cuando Dios se revela a María a través del ángel y le dice, pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros, era el mismo escenario que Dios estaba construyendo en el desierto a través de aquel tabernáculo. Cuando nosotros vemos cada uno de los muebles que se utilizaban allí en el tabernáculo, vemos que tienen un simbolismo, encierran un simbolismo poderoso con el sacrificio de Jesús. Vemos el altar de bronce, vemos allí la fuente donde el sacerdote se lavaban las manos, se lavaban los pies, se quitaban el polvo antes de entrar al lugar santo. El altar de bronce donde se hacían los sacrificios. Vemos el lugar santo donde estaban los candelabros, donde estaba el candelabro, donde estaban los panes de la preposición. Vemos también donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, donde estaba también, allí dentro, en el interior del arca del pacto, estaban las tablas de la ley, estaban una muestra, una porción del maná que había descendido del cielo, y también encontramos allí la vara de Aarón que había reverdecido. Todo esto tenía un significado poderoso, y que apuntaban todos a Jesucristo. Cuando Jesús muere, por eso usted notará cuando lee, dice que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice que se abrió de arriba abajo. Esto significa que ahora Jesús estaba diciendo, ya no es necesario vivir bajo este ritual de la ley. Ahora yo soy el camino para llegar al Padre. Porque en aquel tiempo el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo cuando iba a practicar un ritual que se le llamaba el Yom Kippur, que era o día de la expiación, cuando se hacía la expiación por todos los pecados de la nación. Así que él tenía solamente ese privilegio de poder entrar y hablar con Dios allí en donde estaban el lugar de la preposición, o el lugar donde Dios se manifestaba sobre la tapa de este mueble que era el arca del pacto. Allí el sumo sacerdote hablaba con Dios. El sumo sacerdote tenía que ser una persona intachable, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. No podía tener defecto físico. Era una persona que sus vestidos tenían que ser de un material, el material como Dios lo había establecido, su túnica de un lino fino. Eran totalmente reglamentos estrictos que hablaban acerca de la perfección de Jesús, que hablaban de la perfección de un cordero que tenía que ser sin mancha, que tenía que ser sin pecado. Así que de igual forma, cuando el día de la Pascua se mataba o se sacrificaba el cordero pascual, por eso ustedes ven que Jesús muere ese día en que se hacía el sacrificio del Cordero Pascual, que se hacía a las 3 de la tarde. Por eso Jesús expira, entrega su espíritu a esa hora de la tarde. Todos estos simbolismos y muchísimos más simbolismos hablan o son una tipología, son símbolos, son tipos que apuntan a un solo ser, a Jesucristo, el Mesías prometido. Pero hay también otros aspectos importantes que hablan acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras, y es que sabemos que el libro es divino por sus resultados.
algo grande, algo poderoso que podemos notar es que las Sagradas Escrituras, por el poder, la capacidad que tiene para cambiar, para transformar la vida del hombre, para cambiar los argumentos del hombre, esa capacidad que tiene para producir libertad, para producir cambios en el ser humano, que cuando tú lanzas una palabra de Dios, esta palabra tiene la convicción, la capacidad de producir convicción en el corazón del hombre. Hemos visto personas que inclusive han sido personas desde el punto de vista del conocimiento, han sido materialistas, han tenido una razón totalmente atea acerca de Dios, pero muchos de ellos han llegado al Evangelio. Muchos de ellos, a través de la predicación del Evangelio de Cristo, han llegado a la convicción, han llegado a la conclusión que en la palabra de Dios se encierra un poder de inspiración, un poder poderoso capaz de cambiar y de transformar la vida del hombre. Entonces hemos visto características que hablan acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a recordarlo para entrar ahora a las teorías erróneas que tratan de contradecir esa inspiración. Tratan de contradecir la inspiración de las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer un recorderis. Primero que todo, la inspiración de las Sagradas Escrituras, una mentalidad maestra. La historia misma universal aprueba, da veracidad de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Las profecías, la capacidad moral, el dinamismo moral que tiene las Sagradas Escrituras, los resultados que tiene ella misma, los simbolismos, los tipos que las Sagradas Escrituras tienen. Pero también debes entender algo, que hay teorías erróneas que tratan de desmeritar la inspiración de las Sagradas Escrituras. Una de ellas es la inspiración natural. Cuando hablamos de inspiración natural, es la inspiración que tiene cualquier ser humano para quizás crear una obra literaria o para, hablamos de inspiración natural, todas aquellas personas que se disponen a crear una canción, a escribir un poema. Así que estos que piensan que las Sagradas Escrituras tienen la misma capacidad son los que dicen que las Sagradas Escrituras fueron escritas por hombres con un poder cognitivo elevado, que tenían esta capacidad. Pero la Biblia nos dice otra cosa. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. No podemos hablar de que un hombre basado en sus propios caprichos, en sus propios intereses, se propuso a escribir un libro de la Biblia, un libro de las Sagradas Escrituras para buscar un objetivo personal. Porque la Biblia está diciendo que ninguna profecía, ninguna, es de inspiración privada. O sea, no fue para el interés de una persona en particular. Fueron escritas, fueron reveladas por Dios a estos hombres para toda la humanidad, para todos los seres humanos, para que, como dice la Biblia, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que las Sagradas Escrituras tienen un interés global para todas las personas. Jesús lo dijo: ir por el mundo y predicar el Evangelio. O sea, la inspiración de las Escrituras no se estaba privando para un cierto grupo en particular, sino que la inspiración de las Sagradas Escrituras se creó para todos. No podemos pensar, por ejemplo, como tenemos antes del siglo XV, cuando pocas personas tenían acceso a la palabra, pocas personas tenían acceso a la Biblia. Inclusive cuando las personas iban a los templos de la iglesia tradicional en aquel momento, dice que las Biblias se encadenaban en los atriles de los templos y de los monasterios para que las personas no pudieran tomar esa Biblia, para que las personas
no se robaran esa Biblia, porque ellos no tenían acceso, entre otras cosas, que la Biblia solamente estaba escrita en latín y muy pocas personas manejaban el latín, puesto que ya había una mezcla idiomática y habían lo que se le llamaban el lenguaje pues vulgar, toda persona que no hablaba el latín, que se le consideraba el idioma élite del momento. Todo aquel que hablara fuera de ese idioma, pues eran lenguas vulgares. Entonces, como todo el mundo no manejaba el latín, todo el mundo no tenía acceso a las Sagradas Escrituras. Y un hombre llamado Martín Lutero, conocemos la historia de la Reforma, que pues era un sacerdote y estaba allí en el monasterio. Dios se revela a este hombre, porque cuando él lee las Sagradas Escrituras, él se da cuenta por la lectura del libro de Romanos, cuando dice que más el justo por la fe vivirá. Y él entiende que es por la fe, que ya no había que pagar un precio, que ya no había que estar pagando indulgencia y toda esta serie de cosas que en el momento existían en la iglesia de ese instante. Y él entiende esto y comprende que la salvación había sido pagado un precio muy elevado, muy grande, y ya Jesús lo había hecho en la cruz del Calvario. Cuando él entiende esto, allí en Alemania, en la iglesia donde él enseñaba, donde él predicaba, donde se reunían los feligreses, él donde clavó en la puerta de aquella iglesia las 95 tesis, las 95 reformas, y luego tradujo la Biblia del latín al alemán para que toda persona pudiera leer la Biblia, porque él entendió que las Sagradas Escrituras no eran de inspiración privada, que las Sagradas Escrituras no eran para un sector en particular. Entendió que las Sagradas Escrituras eran para toda persona, para todo ser humano, que esta era una norma de normas que había sido establecido para regir la conducta de todo ser humano. Por lo tanto, la inspiración natural es algo que va en contra de la inspiración verdadera de la Sagrada Escritura. No fueron hombres en particular tratando de escribir una obra literaria para su gusto personal. No, fue la revelación misma de Dios para la salvación de todos los seres humanos. Pero también hay otra teoría errónea acerca de la inspiración de la Sagrada Escritura, y son grados de inspiración o inspiración parcial. ¿Qué nos enseña esto? Algunos dicen, ok, las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios, pero parte de ellas no fueron inspiradas. Hay partes de la Biblia que no tienen la inspiración de parte de Dios. Y es una teoría que también va en contra, porque la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, voy a buscarlo en mi Biblia. Usted puede también buscar en su Biblia, allá en su casa, libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la Escritura, mire cómo inicia toda, no dice una parte de las Sagradas Escrituras, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces inicia diciendo que toda la Escritura. Así que la Escritura no tiene una inspiración parcial. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis podemos ver que las Sagradas Escrituras encierran una inspiración poderosa. Usted ve que de cualquier parte de la Biblia usted puede hacer un mensaje, un sermón, y ese sermón tiene una capacidad poderosa para golpear en el corazón del hombre como un martillo que quebranta la piedra y producir una transformación, producir cambios trascendentales en el corazón del ser humano. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, también tenemos la inspiración, dice, por conceptos o ideas. Algunos piensan que Dios dio la idea. Dios le daba la idea al autor y el autor, pues, basado en una idea,
bajo su criterio personal, escribía las Sagradas Escrituras. Pero ya lo hemos leído antes, dice la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que Dios no imparte una idea. No es como autores hoy en la actualidad que tienen un grupo de trabajo, son escritores, pero tienen un grupo de trabajo y ellos simplemente le entregan la idea al grupo de trabajo, y dentro de ese grupo de trabajo tienen personas que son buenos redactores. Ellos toman la idea y comienzan a redactar con palabras, a argumentar la idea del escritor. Hay escritores que lo hacen de esa forma. Su grupo de trabajo le entregan ideas y vienen su grupo de trabajo, los redactores, y comienzan a argumentar las ideas. Esta teoría errónea dice eso, que Dios le dio una idea a los autores y ellos a partir de esa idea comenzaron a argumentar lo que ellos pensaban. Pero repito, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. O sea que cada palabra, para que haya tenido un cumplimiento veraz, haya tenido un cumplimiento poderoso, no pudo haber salido de una simple idea que Dios entregó a los seres humanos, sino que fueron palabras que fueron mostradas, fueron reveladas por Dios mismo y que fueron plasmadas. Cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés, fueron mandamientos que fueron entregados directamente por Dios. Cuando Dios le entregó las normas a Moisés, le dio las medidas del tabernáculo, le dio la composición, cómo iban a estar recubiertos cada mueble del tabernáculo. Fueron detalles minuciosos que Dios le entregó a estos hombres. Cuando Dios se revela a Noé, Dios le da medidas exactas a Noé y las capacidades que iba a tener el arca para poder entrar todos aquellos animales. Cuando Dios se revela a Daniel, el ángel le habla de fechas exactas, de eventos exactos dentro de la historia de la historia del hombre, de la humanidad, de la historia universal. O sea que Dios dio directrices, Dios dio medidas, Dios dio lugares, dio diseño. Dios se reveló con detalles a los seres humanos. Cada detalle, cada palabra encierran una estrecha relación. El libro de Génesis con el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel, el libro de Daniel con el libro de Ezequiel. Todos estos libros tienen una panorámica tan estrecha, tan vital, que imposible que seres humanos sentándose, ni siquiera sentándose en mesa redonda para tratar de llegar a un acuerdo y llegar a una estrechez tan poderosa acerca de estos eventos, jamás lo hubiesen logrado. La mentalidad sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo, solamente tiene esta capacidad. Y Él, quien fue que se reveló a estos santos hombres y les dio las palabras, la inspiración para que ellos escribieran. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, algo interesante para terminar es la inspiración mecánica o por dictado. Bendito sea el nombre de Dios. Un detalle importante. Dios dio las palabras, Dios dio la revelación a estos hombres. A muchos de ellos se manifestó a través de la revelación. Se mostró a través de visiones y ellos escribieron fielmente lo que Dios les mostró. Fueron fieles escritores de lo que Dios le estaba revelando. Pero un detalle importante que debemos tener en cuenta es que Dios, algo que respetó en todos estos autores, fue el perfil literario de cada uno de ellos. Usted, por ejemplo, nota los escritos de Moisés en la Torá o en el Pentateuco o la ley, como se conoce en el castellano, y puede ver los escritos de otro autor como lo es el profeta Samuel, o puede ver los escritos de Isaías y compararlos con los de Jeremías. Sus estilos literarios pues conservan la personalidad
de estos autores, aunque fueron fidedignos con la revelación, con lo que Dios les mostró, con la escritura, con lo que Dios les reveló para escribir en ese momento, no fueron personas máquinas que Dios les tomó la mano para que escribieran, no. La capacidad literaria que ellos tenían también se manifiesta en sus escritos. Usted lo puede ver también estrechamente en los evangelios, aunque son 4 evangelios, aunque los 3 evangelios que son evangelios sinópticos, o sea que tienen prácticamente las mismas narraciones y los mismos eventos. Usted puede ver también el perfil literario que tiene Mateo, que tiene Lucas y que tiene Marcos. Dios también respetando ese poder o ese perfil literario que cada uno de ellos tenía. Gloria al Señor. Con este tercer programa cerramos esta temática de la inspiración de la Sagrada Escritura. Recuerda que el primer programa estuvimos hablando acerca de esas características, estuvimos hablando de la mentalidad maestra que actuó en la creación de las Sagradas Escrituras. Estuvimos hablando de la historia universal, cómo la misma historia universal se ha conectado para dar veracidad a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Hablando de las profecías, del dinamismo o la capacidad moral que tiene la Sagrada Escritura para transformar, para cambiar la vida del ser humano. Los simbolismos, los tipos, todos aquellos aspectos que apuntaban única y exclusivamente a Jesús. Por eso la Biblia es cristocéntrica y nuestro mensaje debe ser cristocéntrico, porque todo apunta a Jesús. Pero además de eso, también tocamos para que conozca que así como hay personas que, creemos en la inspiración de la Sagrada Escritura, hay personas que refutan esto y dicen no. Hay muchos que dicen fue hecho por una mente natural, otros piensan fue una inspiración parcial, una inspiración mecánica, una inspiración que simplemente fue por idea. Hoy pues cerramos esta temática, pero en programas posteriores vamos a estar entrando también en detalle en muchos aspectos que tienen que ver con cada uno de los autores de las Sagradas Escrituras y cómo fue ese proceso en el cual se fue armando el Antiguo Testamento y el proceso en el cual se fue armando también el Nuevo Testamento. Así que te pedimos que te sintonices con nosotros a partir de los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde. Estamos allí con tu programa Cápsulas de Vida para que sigas recibiendo el mensaje del Señor Jesucristo. Recuerda que tenemos nuestro servicio del Ministerio de Avivamiento de los pastores Nerio y Lauris de Castro, día miércoles y viernes 7 de la noche. Los días domingos tenemos 3 poderosas escuelas dominicales, 7 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. También tenemos ayuno los días jueves y los días sábados, 9 de la mañana. Tenemos devocionales también, 5 de la mañana. Hay personas que dicen, no, yo quiero comenzar mi día, comenzar mi mañana con una bendición de parte de Dios. Ya aquí hay un personal que está dirigiendo estos devocionales a partir de las 5 de la mañana para que tú también comiences un día lleno de muchas bendiciones. Recordándoles también el Centro de Capacitación Cristiano CENCAC, todos aquellos que quieran capacitarse todavía están a tiempo. Bien, nos vemos la próxima semana, el día lunes, a partir de las 3 de la tarde, en una próxima emisión de tu programa Cápsula de Vida. Estamos pasando allí en pantalla los teléfonos de todos aquellos que quieran comunicarse. Enviamos saludos a todas aquellas personas que por Facebook Live también se conectan para ver este programa los días lunes, miércoles y viernes. Saludamos a todas aquellas personas que aquí en la ciudad de Santa Marta, que también allá en Pibijá y Magdalena, en la ciudad de Barranquilla, ciudad de Bucaramanga también, se están conectando con este programa. Bendiciones de Dios para todos ellos. Nos vemos en una próxima emisión. Que Dios les bendiga. De tus palabras